SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta lluviosa mañana, cojan paraguas si salen de casa, lluviosa mañana de martes, a pocos días ya de la Navidad. Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Pablo Iglesias, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignasi Guardans, muy buenos días. Muy buenos días. Ellos tres van a componer la mesa de análisis de esta mañana, que vamos a iniciar con algo que vivimos aquí en directo, que escuchamos aquí en directo, en una edición especial de Hoy por Hoy, que duró más de lo que es habitual, y porque a partir de las 12 conectamos con esa comparecencia del presidente del gobierno, la que hace todos los años. Es verdad que este año más pronto de lo habitual, para hacer balance del último semestre antes de cerrar el año. Hemos reposado ya todo lo que dijo. Queremos intentar ir un poquitín más allá en el análisis. Hoy es el día de eso, es el día de analizar las palabras y también las reacciones a lo que dijo el presidente del gobierno. Llevamos toda la legislatura hablando de una aritmética parlamentaria que condiciona mucho el día a día, pero a este final de año hemos llegado además con una serie de escándalos, primero escándalos de corrupción que afectan al círculo más cercano del presidente del gobierno, y también denuncias por acoso sexual, que en algunos casos también afectan al círculo más cercano del presidente. Es decir, un gobierno que termina el año con serios problemas internos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Por ese desgaste que ya no tiene tanto que ver, ¿no?, con la gestión, como pudo pasar en la anterior legislatura. Pensemos en que el gobierno tuvo que afrontar una pandemia, el estallido de la guerra de Ucrania, el volcán de La Palma, sino que el desgaste en este caso se produce por los escándalos internos. Y con todo esto en el contexto, con todo esto en el escenario, llegaba Pedro Sánchez a la cita de ayer con mucho que responder, preguntas de la prensa, pero también preguntas que le habían formulado de manera indirecta sus socios. Pero si él quiso dejar claro un titular desde el principio, es que a pesar de todo y a pesar de todos, él piensa resistir. Sí, ni adelanto electoral, Ángels, ni remodelación profunda del Consejo de Ministros, tampoco someterse a una cuestión de confianza. Sánchez dejó claro que no cree que tenga que tomar decisiones contundentes para hacer frente a la situación en la que se encuentra su gobierno. El presidente asegura que lo que toca es intentar gobernar para evitar lo que considera que sería un error histórico, que es la llegada de un gobierno de PP y Vox. La pregunta que sigue en el aire es cómo piensa hacerlo, vista la posición de los socios de investidura. El jefe del Ejecutivo asegura que lo que va a intentar es recomponer la relación, sobre todo con Junts. Va a aceptar también la reunión con el líder de Esquerra, con Oriol Junqueras, todo para poder materializar su voluntad de seguir adelante. Si para hacerlo tenemos pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré. Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Ese fue el mensaje a los socios, un mensaje de continuidad. A partir de ahí, lo que intentó el presidente es sortear las preguntas sobre los frentes abiertos que tiene el gobierno. Reconoció de nuevo errores en la gestión de su partido, por ejemplo, a la denuncia por acoso contra Paco Salazar, pero sobre todo lo que hizo fue remarcar la diferencia entre el PSOE y los partidos que dicen intenta darle lecciones como PP y Vox. Sin embargo, volvió a pasar de puntillas ante la pregunta que surge cada vez que se abre este debate: ¿cómo es posible que no fuese consciente de nada de lo que pasaba a su alrededor? Para responder, disparó contra Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros. Fue llamativa también, Ángels, esta respuesta cuando se le preguntó si piensa hacer algo más para despejar la crisis y asegurar la continuidad de la legislatura. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único del transporte? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028, ¡qué aburrido! De verdad, permítanme que lo lleve un poco hacia el extremo, porque creo que es importante saber dónde está la sustancia de las cosas.
Para Sánchez esa sustancia, Ángels, es la posibilidad de seguir avanzando en la agenda social desplegada por el gobierno. Por la mañana hubo esa comparecencia, por la tarde hubo la copa de Navidad en Moncloa, a la que acuden los periodistas, a la que acudís los periodistas que habitualmente seguís toda la información que tiene que ver con el gobierno y con el Partido Socialista. Allí hubo corrillo y allí habló con vosotros de cómo se siente, y Guille, y os dijo que se siente mejor que nunca, que se siente fuerte gracias a la madurez política que asegura haber alcanzado, porque esto le permite ver las cosas desde otra perspectiva. Sí, lo que trató el presidente sobre todo fue espantar la sensación de fin de ciclo en la que insiste la oposición. Dejó claro que lo que va a intentar es ganar tiempo para poder cumplir con los compromisos pendientes con los socios y que eso le permita retomar las negociaciones con Junts. Se espera que eso abra, dijo literalmente, una ventana de oportunidad con los de Carles Puigdemont. En esa tarea el presidente da importancia sobre todo a un momento en el que pueda materializarse la aplicación de la ley de amnistía y el regreso de Carles Puigdemont, algo que en realidad sigue dependiendo de la justicia. Ese es el plan con el que el presidente pretende hacer realidad su idea de agotar la legislatura. De hecho, como decía Sánchez ante los periodistas, lo que aseguró ayer es que su proyecto político no acaba en 2027, sino que va más allá. Sánchez asegura que esto lo piensa no porque no tenga los pies en la tierra, sino porque cree que la madurez de llevar 8 años al frente del Ejecutivo, habiendo capeado varias crisis, le permite ver las cosas con una perspectiva diferente a la que lo ven, por ejemplo, sus socios de coalición. Sánchez aseguró también que se siente muy respaldado por su partido, en plena revuelta interna por ese goteo de denuncias de presunto acoso contra varios dirigentes del partido. Rechaza las comparaciones Sánchez que desde algunas tribunas se hacen de que este momento sea similar al final del mandato de Felipe González y cree que detrás de todo esto no hay una motivación política o un ajuste de cuentas interno. Lo que reiteró Sánchez tanto en su rueda de prensa, Ángels, por tanto, como en esas conversaciones informales con la prensa, es que su intención y su voluntad es seguir adelante. Guille, gracias. Hasta luego. Llegaba el presidente del gobierno a esta comparecencia en el peor de los momentos, en el inicio de una semana que había dejado atrás la semana pasada con ese goteo de casos de acoso el viernes. Fue un día tremendo, con denuncias, con dimisiones de personajes, de alcaldes, de algún concejal acusados de acoso sexual, más allá de haber visto entrar en prisión a los 2 secretarios de organización que él nombró en el partido, tanto a Santos Cerdán, ahora en libertad, como a José Luis Ábalos, y después de que estallara también el caso Leire Díez, que de alguna manera también roza al Partido Socialista y a la dirección del Partido Socialista. Llegaba en el peor momento a esta comparecencia, pero Pablo, como si fuera un ser de otro planeta o estuviera escribiendo la segunda parte del manual de resistencia, porque parece que nada le erosiona, o al menos hace ver que nada le erosiona. Y además con un ánimo que parece que ese manual de resistencia es solo el prólogo, es decir, que lo que viene es mucho más intenso y con mucha más determinación, que es lo que el presidente trató de decir en la rueda de prensa y lo dijo, pero luego en los corrillos fueron 2 horas. El presidente apareció poco antes de las 6:30 de la tarde y estuvo allí con nosotros hasta las 8:30 de la tarde, prácticamente el último del equipo del gobierno que estaba allí tratando de convencer de que la legislatura todavía puede durar, que estamos solamente a la mitad a su juicio. Y es más, a mí una de las cosas que más me sorprendió es no solamente el volver a reiterar, como ya anunció hace unos meses, que se va a presentar a las próximas elecciones generales cuando las convoquen el 27, sino que quiere culminar la década. Habló de ir más allá de esta legislatura y, por tanto, de llegar por lo menos a 2030, que recuerdo que es algo que él planteó al inicio de esta década, pero ahora lo explicita y, sobre todo, lo dice con bastantes temas adversos. Por ponerle un poquito de ánimo y también de diversión, si me permitís, siempre se ha hablado de la soledad del poder, ¿no? Del líder que está solo en el poder. Yo ayer descubrí la soledad de la madurez, porque es un presidente que, como nos explicaba muy bien Guillermo, nos cuenta que los demás no estamos viendo la realidad como es. Y los demás creo que somos casi todos. Unos puede ser más acentuado, otros menos. Pero él tiene una perspectiva diferente que le otorga esa madurez de llevar más de 7 años en el gobierno y intenta convencer de que se puede seguir, de que los casos no son tan importantes, los escándalos de corrupción. Él hacía un balance bastante positivo, pero está convencido de que se puede seguir adelante. Y luego una frase que a mí también me dejó
en fin, bastante sorprendido durante los corrillos, que es cuando habló de un gobierno que está impoluto más o menos y que tiene la dignidad plena en la gestión, que prácticamente no ha cometido errores de gestión, cuando precisamente los casos de corrupción, de los que yo sigo diciendo no se puede culpar directamente al presidente, porque el presidente no está implicado en nada de eso de forma directa, pero sí se le puede responsabilizar políticamente de que han sido sus manos derechas, primero Ábalos, claro, luego en el partido Santos Cerdán, y que el escándalo que estamos conociendo ahora con Leire Díaz y la SEPI es la principal entidad de contratación pública del gobierno, con lo cual ahí también hay una responsabilidad. Berna. Claro, ¿cuántas veces hemos hablado de los errores invigilando, ¿no? ¿Os acordáis que lo decíamos con Esperanza Ayer se le Aguirre? preguntó a él en la rueda de prensa precisamente porque él acusaba a Rajoy de esos errores invigilando. Exacto, le acusaba de errores invigilando. En esos tiempos se decía y se aprobó que los imputados no pudieran estar en política activa y ahora tiene un procesado como cabeza de lista en Extremadura. En fin, la situación es muy grave, es insostenible desde mi punto de vista y él está mostrándonos síntomas muy graves de pérdida de sentido de la realidad. Es decir, él solo está por la bunkerización, la trinchera, está enrocado y está intentando ganar tiempo cuando no tiene ninguna garantía de que ese tiempo no le vaya a regalar peores noticias. Es decir, ya fue todo bastante horroroso en junio, julio, cuando surgió, cuando se detuvo a Cerdán, cuando se añadieron nuevos datos sobre Koldo, sobre Ábalos, etcétera. Ahí, que os acordáis que apareció demacrado, se le notó el golpe, pero decidió resistir y ahora todo es aún peor. Es decir, es que es eso, la SEPI, como decía Pablo, Leire Díaz, registros en diversos ministerios y organismos públicos. El tema de la corrupción moral, que ya sabéis que para mí es incluso a veces más importante en términos de valores y de principios por la cuestión del acoso sexual o de la utilización de prostitutas, etcétera, y del trato que han dado Ábalos y sus secuaces a las prostitutas. Bueno, vemos todo esto y vemos que no hay una asunción de la realidad. Hoy hay un artículo que recomiendo de Ignacio Sánchez Cuenca en El País que nos viene a decir cómo está repitiendo al final los errores de Felipe González y de Mariano Rajoy, que es no saber ver que te tienes que ir a tiempo porque arrastras al partido. Es decir, Felipe González, recordáis que en los últimos años cada día salían nuevos escándalos de corrupción o de diversos tipos de corrupción. Mariano Rajoy está mucho más cerca y no supieron verlo. Mariano Rajoy pasó de 186 diputados, digo el Partido Popular, a 66 en las siguientes elecciones. Entonces Pedro Sánchez parece, se ha hecho con el partido, obviamente, y parece dispuesto a arrastrar al partido en la hecatombe que se avecina. En fin, yo creo que alguien debería poder hablarle y decirle las cosas con más sentido de la realidad. Ignacio. Se decía de cierto dirigente europeo, que no nombraré porque lo respeto mucho, pero se decía de él que mientras estaba en el cargo, cuando se iba a dormir, tenía siempre la sensación de que si él no se levantaba ya no saldría el sol. Y era una manera de estar en la vida. Dinos quién es. Y era a su alrededor se decía eso, este hombre se va a la cama con la idea de que como él no se levante, no saldrá más el sol. Y entonces esto, no puedes, luego en privado te diré quién es, pero lo respeto mucho porque un día, siguió levantándose pero se jubiló y entonces descubrió que el sol seguía saliendo. Todos somos prescindibles. Salía saliendo. Con gran sorpresa suya se dio cuenta de que toda Europa entera seguía funcionando que él no estuviera, ¿no? Y eso, pues claro, es un poco la sensación que da en este momento el presidente del gobierno. Sí. Esa sensación, yo tuve el lujo de estar en esa copa de Navidad y efectivamente pues oí en directo ese mensaje, ¿no? Tengo esta madurez, que es una palabra que da para muchos análisis semánticos de todo tipo, ¿no? Tengo esta madurez que vosotros no percibís, el mensaje era implícito, no lo verbalizaba, la segunda parte no lo verbalizaba así, pero estaba implícito, hay esa madurez que entonces me legitima para estar aquí y me permite ver cosas que vosotros no veis, ¿no? Con algo además que yo no entiendo en términos de discurso democrático, que es esa sensación de cargarse él en sus espaldas, la sensación de que, y por eso pongo el tema de que se va el sol, de que si él se va, pues España se hunde. Y entonces, y lo que viene, pues lo que venga vendrá, pero no es responsabilidad suya.
Lo que venga, si viene, y las encuestas dicen lo que viene, pero no sabemos lo que viene realmente, pues vendrá porque la democracia pues pondrá... Porque les votarán. Claro. Les votarán. Y entonces esa parte falta en el discurso, ¿no? La sensación es, no, yo tengo que estar aquí como un dique, es como una especie de dique protector de unas aguas fétidas que se acercan y que mientras si yo no estoy aquí, pues esas aguas os van a invadir a todos. Ese discurso es que no es ni constitucional, perdonad que lo diga así de bestia, es que no es ni constitucional. Y por tanto yo sí estoy de acuerdo que sí, lo habéis dicho muy bien, que es un final de etapa, que hay una falta de percepción de la realidad en él, no en los que lo rodean, Ojo, ayer estábamos había mucha más gente. Todos los corrillos no eran iguales. No, todos. para nada. O sea, toda la gente que está alrededor sabe que esto... Gente de gobierno, estamos de gobierno. De Moncloa. Evidentemente, pero no son tan entusiastas, ¿verdad? No, bueno, entusiastas. O sea, bueno, quieren hay unos aprovechar... muy entusiastas. Quiero decir, entusiastas sí en el sentido de aquí estamos y vamos a estar trabajando... Pero más apegados a la realidad. Apegados a la realidad, con la sensación de que esto se puede terminar en cualquier momento y que tendría sentido que se terminara. Sí, es implícito. Entonces yo pongo como no voy a citar a nadie en persona, hay esa sensación de que si esto se termina, pues será normal. No hay esa sensación de manual de resistencia. Otra cosa es que sí es verdad que la gente que está en el gobierno están dispuestas a trabajar hasta el último minuto y que nadie ha tirado la toalla y que no están ahí en una tribuna viendo un espectáculo. No, están trabajando. Eso es verdad. Pero con una sensación, lo diré al revés, no tienen esa sensación de que estamos aquí hasta 2032 y que no. Tienen una clara sensación de que este país en este momento está en una fase muy delicada y que esto, si se tiene que terminar, pues que se termine porque puede ser natural. O sea, mucho más apegados a la realidad. ¿Tuviste esa percepción? Sí, totalmente. Y con bastante gente que hablé, que no era el presidente, evidentemente, sí transmiten otra sensación totalmente distinta. Berna hablaba de hecatombe, que se aproxima. Creo que mucha gente lo ve con ese término o con otro, pero sí una sensación, como estáis diciendo vosotros, de final de ciclo muy evidente. ¿Por qué el presidente no ve esa sensación de final de ciclo? En primer lugar, porque tiene una carta en la manga, por decirlo así, que sigue siendo la amnistía. Y ayer esto sí que lo explicitó varias veces en los corrillos, que es la confianza de que en el primer trimestre del año que viene los tribunales puedan avalar definitivamente la amnistía y permitir que se aplique sobre Puigdemont, y eso automáticamente cambiaría la situación de los apoyos parlamentarios. 2. Viene un ciclo electoral. El presidente hablaba de cascada de elecciones que el PP ha convocado y va a organizar casi cada mes para tratar de desestabilizar al gobierno, para echarle un pulso permanente mes a mes donde las fuerzas entre PP y PSOE se midan y por tanto Feijóo puede inclinar la balanza hacia su lado después de años en los que evidentemente va ganando elecciones, pero claro, a efectos nacionales pues eso no se ve. Y él esas elecciones que se le pueden poner en contra, sin embargo, lo sigue viendo también como una oportunidad. Oportunidad frente a hecatombe o frente a manual de resistencia arriba abajo. Oportunidad, ¿por qué? Porque él decía, no gobernamos en ningún sitio, lo más que podemos hacer es seguir sin gobernar, por lo tanto perder, aunque los resultados vaticinan que el PSOE se la va a pegar mucho, no solamente que no recupera gobierno, sino que cae. Él dice, todo se puede recuperar algo. Y entonces eso además va a armar el tercer elemento que para mí es la clave. Este es un elemento que no es nuevo, o sea, ya lo vivimos en el 23, pero es el argumento del boomerang, de la derecha y ultraderecha que él sigue vinculando, y entonces, como decía Ignasi, eso que va a venir o que puede venir, yo soy el que puede hacerle frente. Entonces, que vengan las elecciones en las que el PSOE se lleve un rechazo fuerte en diferentes comunidades, no le importa porque mayor rechazo que hubo en las municipales y autonómicas del 23 no puede ser, y el presidente solo utilizó de boomerang para decir recupero la fuerza y luego en las generales sumo lo suficiente. Y cree que ese goteo de elecciones le puede permitir hacer lo mismo para en algún momento del 26 convocar. Esto no lo dice él, esto ya lo tenemos que interpretar los demás. Pero eso sería la fuerza para que en algún momento pueda recuperar y convocar. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Pablo Iglesias e Ignasi Guardans, hablando todavía. Después iremos a la reacción de los socios, pero primero estamos analizando todavía esa intervención, esa comparecencia de Pedro Sánchez ayer haciendo balance del año, y no solo eso, sino también el estado de ánimo que algunos de los aquí presentes pudieron pulsar en la Copa de Moncloa, donde, como nos decían antes, estuvo especialmente interactivo el presidente del gobierno, participando de los corrillos de los periodistas hasta prácticamente el final. Planteaba todo un
escenario, hacía todo una... Era como elige tu aventura, más o menos, lo que hacía ahora Pablo, y querías hablar tú, Bernat. Sí, porque me parece muy imaginativo, ¿no? Lo que nos trasladas, que es efectivamente la esencia de sus razonamientos. Fíjate, dices, Pablo, la amnistía posiblemente recibirá ya la aceptación del Tribunal Constitucional al amparo puesto por Puigdemont. Bueno, agarrarse a Puigdemont es como agarrarse a un clavo ardiendo. Estaréis de acuerdo conmigo. Si Pedro Sánchez basa su supervivencia a agarrarse a Puigdemont, pues, en fin, con eso está todo dicho, ¿no? Luego, es que si no recupera esos votos no hay presupuestos. No, ya. Bueno, no lo sabrá, creo que los presupuestos. Él volvió a decir ayer que lo va a ver, que lo va a presentar. Sí, pero yo no creo que Puigdemont, por mucho que vuelva a Girona, le dé los presupuestos. Pero bueno, vamos a ver, todo eso lo andaremos. Luego, me molesta especialmente que Pedro Sánchez vuelva a recurrir al fango, a que les arrojan fango y a todo el fango que tienen que aguantar, cuando el fango que estamos contemplando ahora viene desde dentro. Es que esto es lo más insoportable para los votantes del Partido Socialista, para los ciudadanos en general, para la gente de izquierdas, para el público general. Es muy tremendo oír que vuelve a hacerse víctima del fango cuando el fango es Cerdán, es Ábalos, es Leire Díez, es la SEPI, que vamos a ver hasta dónde llega todo este manejo del dinero público, de empresas que han rescatado con dinero público, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a la secuencia de hechos que construye Moncloa, esa tanda de elecciones que van a ir perdiendo una tras otra, la diferencia del 23, de mayo del 23, es que esta vez van a ser sus candidatos y van a ser los ministros que él ha puesto como candidatos. Y me parece tan arriesgado, ya lo dijimos en su momento, lo hemos analizado de sobra, era muy arriesgado poner todo ese ejército de ministros al frente de candidaturas en las comunidades autónomas. Y ahora lo vamos a ir comprobando uno tras otro, y con eso se va a deslavazar absolutamente el gobierno como un azucarillo, no solo porque les tiene que quitar, como sabemos ahora, por ejemplo, con Pilar Alegría, sino porque es la esencia de su proyecto. O sea, si ya la esencia de su proyecto en el partido, que era Ábalos, Cerdán, los del Peugeot, etcétera, se ha deslavazado absolutamente de esta forma tan fangosa, por usar sus palabras, vamos a ver ahora ese espectáculo en sus ministros más fuertes del gobierno, que van a ir frustrando todas las expectativas en Andalucía, en Aragón, Comunidad de Madrid todavía no toca, en Valencia, donde Diana Morán, lo estábamos hablando ahora micrófono cerrado aquí Pablo y yo, que puede ser una política interesante, pero no ha tomado el pulso de la comunidad y no ha dado una batalla política de envergadura en la Comunidad Valenciana. Entonces, yo creo que vamos a ir de desastre en desastre. Es difícil que salga algo bueno de todo eso. Sí. No, es posible, pero sí me parece importante subrayar que ese es el discurso de Moncloa. Es decir, perdonar la pedantería matinal, pero a veces toca. Hoy has venido pedante y vamos a soportarlo. Y vamos segunda, ¿no? Hamlet, tanto segundo. Hay un método en mi locura. Hay un método en mi locura. O sea, que efectivamente todo el mundo cree que estás loco, pero no. Pero no, en tu locura hay un método. Y efectivamente, yo no digo esto con el presidente, pero es una frase literaria que se usa en estos casos cuando todo el mundo cree que estás actuando sin ton ni son, sin ningún tipo, y en realidad tú sí tienes un plan, que nadie entiende, pero tú crees que lo tienes. Y eso es exactamente la situación. Entonces, en ese plan yo no tengo tan claro, yo no digo que el escenario que pone Bernat no sea verdad, pero no tengo tan claro hasta qué punto afecta o no afecta al presidente lo que vaya a ocurrir en las comunidades autónomas. Quiero decir, en Extremadura no desgasta, porque está descontado. Lo que vaya a pasar en Extremadura yo creo que tiene poquísimo impacto en la política nacional. Lo que vaya a pasar en Aragón, veremos qué tipo de resultado es. Ayer pues también Pilar Alegría tenía sus propios corrillos explicando sus planes. ¿Qué impacto va a tener eso? ¿Hasta qué punto se va a considerar? Mira qué desgastado está Pedro Sánchez con lo que ha pasado. Lo dudo. Valencia es otra cosa y cuando llegará, y efectivamente que después del desastre de la Dana y tal, pues el PP pueda tener un resultado positivo en Valencia, eso sí tiene un impacto directo. Por tanto, yo entiendo o hago esfuerzos por entender la lógica de decir, efectivamente,
lo que va a haber es lógica Vox. de la locura, como dices. No, Bueno, te sumo, madness, que es una palabra más suave que locura, ¿no? Te sumo, Ignacio, un argumento a este intentar entender la lógica. Tú dices, Extremadura lo da por descontado, entre otras cosas, por quién es el candidato. Veremos qué pasa en Aragón. En la Comunidad Valenciana, las encuestas, a pesar de la Dana y de la gestión de la Dana por parte del Partido Popular, en las encuestas le daba ahora mismo que el Partido Socialista bajaba. Ayer tuvimos la encuesta del Centro de Estudios Andaluces que hablaba del desgaste de Moreno Bonilla, que perdía la mayoría, pero también bajaba el Partido Socialista. Pero yo, intentando entender la lógica, en lugar de un desgaste puede ser una oportunidad. Eso es lo que... No, es que la lógica está en decir, van a ver ustedes a Vox reforzado aquí, van a ver ustedes a Vox reforzado allá, van a ver ustedes a Vox reforzado en tal otro lugar. Y eso es lo que les espera en Madrid. Y por tanto, en su lógica, que yo no digo que la comparta, pero a veces para poder analizar hay que intentar ponerse en los zapatos del otro. En su lógica, lo que algunos ven como una sucesiva, y ve el propio Partido Popular, como una serie de batallas y con victoria del Partido Popular y derrota socialista una tras otra, que se van a ir acumulando a las puertas de la ciudad sitiada hasta hundirla, no. Desde dentro de la ciudad sitiada lo que se percibe es que todo eso lo que va a hacer es exponer las debilidades del enemigo y exponer que efectivamente cómo es el PP y Vox en Aragón, porque Vox no, vamos a ver qué pasa, pero no está nada claro que vaya a perder escaños en Aragón. Lo que va a suponer Vox en Extremadura, que también no va a desaparecer como se esperaba, y en Valencia 3/4 de lo mismo. Y entonces desde dentro de la ciudad sitiada, pues dicen, miren ustedes cómo me tienen usted que proteger. Sí, pero es que pierdan todos para que lógica. Acabe ganando yo. Correcto. Sí, es lo que pasó en el 23. Sacrificar al partido, sacrificar la territorialidad. Yo no te lo compro, cuidado, no metas a mensajero, pero creo que va por ahí, va por ahí. No, que entiendo, digamos, esa lógica de la locura, has dicho, ¿no? De madness. Cuidado, que es de madness, que es más sutil en Shakespeare. A ver si van a salir de aquí, que ya me habló con el presidente. Pero lo que estamos viendo es algo que en el fondo es muy perverso, que es que pierdan en los territorios para que luego yo sea el salvador. ¿Y qué será del PSOE? O sea, el PSOE, que era el gran partido de Andalucía, de Extremadura, de la Comunidad Valenciana. Déjame, porque quería ir por ahí yo, porque además hablabais, y creo que era Pablo que decía, el desgaste que eso está suponiendo para el partido. Claro, es que el tema es, después de Pedro, ¿qué? O sea, ¿qué hay? Abierto, Berna González Harbour, Pablo Iglesias e Ignasi Guardans. Vamos a ir con la reacción ya de los socios, porque ya antes de la comparecencia de Pedro Sánchez, bueno, algunos han empezado a manifestar su inquietud. Utilizaba ayer, por ejemplo, Gabriel Rufián la palabra vergüenza por todos los casos que van saliendo y que cada vez siente más vergüenza. Y luego estaba la contundencia con la que ya no los socios de investidura, sino los socios de gobierno, en este caso Sumar, le habían exigido al presidente del gobierno cambios en el Ejecutivo, bueno, para demostrar que algo se movía, que algo se hacía. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Pero resulta que ayer le respondió directamente, porque se le preguntó en el turno de preguntas al presidente del gobierno precisamente por esta petición de Sumar, por esta exigencia de cambios en el gobierno por parte de Yolanda Díaz, y él tuvo la respuesta clara y contundente. No hay lugar para los cambios en el gobierno, se va a mover prácticamente nada, lo justo y necesario por la salida de alguna ministra. Sí, y el hecho de que Sánchez no haya estudiado esta posibilidad y sobre todo que haya despachado la opción de una remodelación de esta manera ha molestado mucho en Sumar, donde creen que el presidente está en modo inmovilista con la corrupción y con el machismo. Sin embargo, en la coalición de Díaz son conscientes de que no va a haber cambios de relevancia en el Consejo de Ministros y existe frustración porque empiezan a ver cómo la situación también les puede afectar a ellos y al conjunto del gobierno. Sin embargo, la opción de salir del Ejecutivo y prestar apoyo desde fuera ni ha estado ni está encima de la mesa. Y eso que ayer a Ernest Urtasun, al portavoz de Sumar, le preguntamos varias veces por esta posibilidad y su respuesta se limitaba a seguir, dice, una nueva hoja de ruta. ¿Sumar estaría dispuesto a salir del gobierno? Gracias. Sumar quiere que este sea el Ecuador de la legislatura, como ha dicho el presidente del gobierno. Pero yo reitero que el Ecuador de la legislatura será Ecuador de la legislatura en función de las decisiones que se tomen o no se tomen. Y efectivamente el Partido Socialista hoy no ha respondido a la pregunta de cuál debe ser la hoja de ruta que nos proponen para salir de la crisis. Pasa que este órdago lanzado por Yolanda Díaz sobre los cambios de ministros ha puesto en una encrucijada a la vicepresidenta segunda, que ha visto cómo la izquierda ahora le exige no quedarse solo en palabras. Podemos planteaba a Sumar que saliesen del gobierno e incluso Gabriel Rufián les pedía esto. Yo lo que le pido a Sumar también es que se deje de quejar tanto
y que bueno, plantee medidas en el Consejo de Ministros. Yo no estoy sentado en el Consejo de Ministros, ni tengo incidencia en el BOE más allá de los 7 diputados que tengo. Sumar sí. Creen además Ángels en Sumar que fiarlo todo al parón navideño no es una solución. Esto por parte de Sumar, insisto, que son los socios de gobierno. Luego están los socios de investidura que poco a poco van manifestando las dificultades que tienen para mantener el apoyo. Les cuesta mantener el rictus mientras sostienen al gobierno de Pedro Sánchez. Algunos piden que les expliquen directamente qué piensa hacer, hacia dónde quiere ir. Y luego está Podemos, que ya da la legislatura por liquidada. Sí, y es muy relevante comprobar cómo el tono, incluso tú lo decías, los gestos de algunos portavoces ha ido mutando en las últimas semanas cuando preguntábamos a los socios por la situación del gobierno y por el apoyo que están prestando. El mejor ejemplo lo vimos en el PNV, que siendo uno de los socios más fiables del gobierno, en pocos días ha pasado de pedir prudencia a empezar a sobresaltarse y hablar de elecciones ya el próximo año. Algo parecido ocurre con Esquerra. Tanto su presidente, Oriol Junqueras, como su portavoz de Madrid, Gabriel Rufián, exigían una reunión con Sánchez porque, decía este último, hay cosas que no entiende. Yo creo que el presidente del gobierno, repito, nos tiene que decir a la cara qué piensa hacer. Yo le reconozco que tengo dudas. O sea, es que yo creo que mucha gente cada día piensa cosas muy diferentes y yo también. Y luego está Podemos, que reiteran que ellos hace tiempo que dejaron de ser socios y su tono no invita a pensar lo contrario. Hablan de un gobierno muerto y cadáver y de una situación podrida y lamentable. Yo creo que la situación es tan extraordinariamente grave, que la situación es tan lamentable, que la situación está tan podrida, tan podrida, que una remodelación de gobierno no va a cambiar absolutamente nada. Como digo, tenemos un gobierno cadáver, un gobierno zombie, un gobierno al que la corrupción, el machismo y la vivienda se le han llevado por delante y, bueno, pues en los estertores de este gobierno, insisto, el que tiene que tomar decisiones es Pedro Sánchez. La sensación, Ángels, entre los socios es que la legislatura está en vía muerta y ven muy difícil, casi imposible que pueda continuar más allá del próximo año. Josu, gracias. A vosotros. Déjame que separe la reacción de Sumar de la reacción del resto de socios y voy a empezar por la reacción de Sumar, insisto, porque están dentro del gobierno y porque el órdago que lanza Yolanda Díaz es usted haga una remodelación del gobierno. Y ayer, tranquilamente, le da respuesta a Yolanda Díaz, el presidente del gobierno, y dice no va a haber ningún tipo de remodelación. Claro, aquí hay dos posibilidades. Uno, ser coherente, Ignasi, y es, pues si usted no hace remodelación, nosotros nos vamos de aquí. Y luego, agarrándome un poco las palabras que decía Rufián, oiga, ustedes están en el gobierno también. Las decisiones del Consejo de Ministros son decisiones colegiadas. Algo podrán decir o algo podrán hacer en esas reuniones. Sí, el papel de Sumar en todo esto no es muy digno, si puedo utilizar la expresión. No es muy digno salir un día diciendo esto es crisis. La expresión crisis la han utilizado claramente, es una crisis en el gobierno. Exigimos una remodelación a fondo porque así no se puede seguir. Te dan un manotazo en una rueda de prensa diciendo que déjeme tranquilo, que esto no va a seguir, y te da, bueno, pues perdón, ya no tenía nada que decir, ¿no? Y no cambió nada, no tomó ninguna decisión. O sea, políticamente el papel de Sumar en toda esta situación es muy rara, muy, pues eso, poco digna, y tiene mucha razón Rufián, porque efectivamente, pues ellos tienen lo que se llama la sartén por el mango, claro que la tienen. O sea, que esto, si alguien puede meter presión para que cambie algo, para que esto vaya en una dirección o en otra, es Sumar, clarísimamente, mucho más que Esquerra y mucho más que Junts. Claro, hablamos tanto de Junts, pero Sumar es quien está en el gobierno. Imaginaos que Sumar dice, pues yo me voy ahora, os voy a mantener desde fuera, pero me voy del gobierno. Porque no quiero estar mezclado con esto, no quiero estar mezclado con la corrupción, etcétera. Y remodelación, pues mira, vas a tener que remodelar porque me voy. Y me quedo en el Parlamento apoyándote un tiempo, pero me voy. Bueno, pues claro, eso sería una sacudida monumental, ¿no? Por tanto, efectivamente, sí, el papel de Sumar aquí es difícil de entender, es poco digno, es una sensación de un manual de resistencia alternativo, pero es una especie de spin-off con otro autor distinto, de una editorial distinta, pero es su propio manual de resistencia, que es sabiendo lo que puede venir el día que dejen de estar en este gobierno. Un spin-off de un partido cada vez más desdibujado, es decir, cada vez con más dificultades. No hay partido, nunca ha habido partido en Sumar, pero es una agrupación electoral confusa. Pero de la que ya se han caído unos cuantos. Claro, con un proyecto político confuso, con un liderazgo también confuso y más o menos colegiado, que se traduce en una cierta acción de gobierno, que no discuto, en sanidad, etcétera, hay cosas que funcionan, algunas pues se ven algunos resultados o esfuerzos, en otros casos pues mucha palabra hueca, también en cultura, por supuesto, en ese ejemplo que ponía antes, en esa lista que ponía antes, pero realmente son personas sueltas, una especie de mini ecosistema, personas sueltas con algunas ideas, con algunas propuestas,
propuestas, pero no es un proyecto político consistente y por tanto sabe muy bien que que eso no ofrece nada como conjunto, como entidad. No hay una entidad con la que se pueda sentar. Hay una gestualidad constante y en esa situación, pues efectivamente no traduce ni seriedad ni dignidad a este discurso político en el que estamos. Pablo. Sumar es el canario en la mina. Es la voz de alarma que está diciendo nos estamos muriendo. El carbón ha desprendido el gas, estamos tragando gas hace tiempo y nos vamos a morir en cuestión de semanas o de días si no hacemos nada. Y Yolanda Díaz lo que hace es decir, hay que hacer algo, y ese algo hoy es una remodelación de gobierno. Recordad que en junio Yolanda Díaz ya dijo, cuando salta todo el escándalo de Santos Cerdán y se detiene y se encarcela a Santos Cerdán, ya dijo que había que hacer algo, y lo que pidió en aquel momento Sumar era un impulso de gobierno. Dijo que había que acelerar e intensificar la agenda social del gobierno, y el gobierno no lo ha hecho. ¿Qué pasa? Que para intensificar cualquier tipo de agenda, da igual que sea social o sea la que sea, necesitas el apoyo del Parlamento. Y sin apoyo del Parlamento, que no lo tienes, y encima ahora Junts te ha retirado directamente el apoyo, por mucho que tú quieras dar impulso al gobierno, no vas a poder hacer nada. Entonces ahora ya pasa al segundo paso, que es directamente hay que remodelar el gobierno. Puede parecer una táctica, una estrategia de la vieja política, porque yo creo que esto lo hemos visto todos en todos los gobiernos, con todos los presidentes del gobierno. Cada vez que un presidente del gobierno se metía, o durante la democracia se ha metido en un hoyo del que parecía que no iba a salir, esto se solucionaba siempre diciendo, vamos a hacer una remodelación de gobierno, crisis de gobierno, caras nuevas, le das un impulso, hay ministros que te salen bien y hay otros que te salen peor, pero durante un tiempo como que sobrevives y sacas la cabeza, y eso creo que es lo que intenta Yolanda Díaz. Le veo un problema. Primero, como decían así, Sumar no está participando en esa crisis de gobierno, porque si lo quisiera participar directamente habría dicho, oye, pues yo también y ofrezco tal. La mayoría de los ministros de Sumar, yo diría que son los que más trabajan y más propuestas ponen encima de la mesa permanentemente. Ojo, algunos sin competencias y aún así siguen haciendo cosas. Creo que eso tiene o ha tenido bastante valor. Y luego, el problema que tiene el Partido Socialista para participar en esa crisis de gobierno que pide Yolanda Díaz es que a Sánchez se le acaba el banquillo. No tiene gente de la que tirar, un poco como antes decía Berna también. Sí, me parece un poco injusto cargar contra Sumar ahora mismo. Es decir, yo creo que Sumar ha aportado y aporta ideas que nos han llevado a mejoras sociales. Yo no cargo contra Sumar, ¿eh? Bueno, no, digo que podría actuar consecuentemente con lo que dice. Sí, bueno, vamos a ver, si es por añadir, mirarlo desde otro lado. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que ha demostrado cómo en política al final son los proyectos de partido los que funcionan. Eso es verdad. Quiero decir, ha habido un problema de liderazgo, de organización, de falta de integración de Podemos, pero digamos que eso, que lo he dicho en otras ocasiones y que estoy de acuerdo contigo, yo creo para mí no es el foco hoy, en el sentido de que Sumar está limpio de polvo y paja en todo esto y todo es atribuible al PSOE. Pero tan limpio como Jordi Hereu, o como, claro, o sea que... como Planas, sí. O como los Planas, Planas está limpio, sí. Pero bueno, dicho esto, si quiero seguir adelante, dicho esto, empiezo diciendo, no quiero poner el foco en sus defectos porque ha aportado ideas y políticas que creo que han sido y siguen siendo positivas para este país y ojalá puedan seguir colando las ideas por las que ellos luchan, ¿no? Dicho esto, bueno, pues tienes todas las posibilidades en tu mano de romper. Yo creo que el problema el problema no se soluciona con una remodelación del gobierno. Han apuntado ahí mal en ese sentido. Esa no es la diana a la que hay que apuntar. ¿Qué ministro está fallando? Quiero decir, los hay con más perfil, con menos perfil, con más vocación política o más de gestión. Es decir, ha habido ahí hay una serie de ministros, pero ahí no está el problema. Es que no sé por qué han puesto la diana ahí cuando la diana está en otro sitio. La diana está en muchas posibilidades, que es romper el propio gobierno, alentar una moción de confianza, por ejemplo. Sumar no va a alentar una de censura, evidentemente, pero creo que hay otras salidas que serían más acordes al problema que tenemos, que no es el de una remodelación del gobierno. Que da la sensación siempre que para demostrar acción, lo más fácil es la remodelación del gobierno, como dar la sensación de que haces algo, ¿no? Y lo decía Pablo, ¿a quién te cargas? ¿A quién pones?
Sí. En este caso es a quién pones, porque como perdiste poder territorial, poder municipal, normalmente es un banquillo de lujo, a mí ¿no? Se me hacer ocurren eso. algunas personas de las que gente. ha prescindido Pedro Sánchez, bueno, que claro, me encantaría que volvieran. Tendría que hacer la paz. Alguna mujer del Nadia norte, Calviño, por ejemplo. Que volviera Carmen Calvo, no va a volver, ¿no? Ya lo sé, ahora están en posiciones por las que no van a volver, pero a mí me gustaban esas caras en el gobierno. Pero incluso dentro del PSOE hay personas que se apartaron por distintas razones y que podrían volver y podrían dar una sensación de unidad dentro del PSOE que está faltando y devolver una parte del ánimo entre los propios, porque uno de los problemas graves que tiene el PSOE es la desilusión que está generando todo lo que está ocurriendo dentro de su propio equipo, y por tanto parte de esa, no sé si de remodelación o esfuerzo en algún frente, podría tener que ver con volver a motivar dentro de su propia organización. Sí. Y los nombres que cito ya sé que están en otras posiciones, pero quiero decir, a mí me encantaría que recuperar una imagen del PSOE, me encantaría, quiero decir que creo que sería positivo para el Partido Socialista que recuperara esas figuras o ciertas figuras que quedaron marginadas. En el abierto, Berna González Harbour, Pablo Iglesias e Ignasi Guardans. Ahora enseguida vamos con el Partido Popular, que ayer tuvo cena de Navidad. Pero antes solo una pregunta, porque he dicho, primero hablamos de Sumar y luego del resto de socios. Pablo, ¿cuánto hay de escenificación en este malestar, en este nerviosismo que manifiestan algunos de los socios, algunos más explícitamente que otros, sabiendo que de momento le van a mantener a Pedro Sánchez, no le van a retirar el apoyo? Hombre, hay una escenificación siempre, porque la política es escenificación, pero lo que hemos vivido en la última semana es partidos y dirigentes políticos que se están bajando del caballo. Evidentemente, Sumar hace la propuesta con Yolanda Díaz al frente de una remodelación del gobierno, pero recordemos que el PNV en una semana 3 veces ha dicho que hay que hacer algo también, que hay que convocar elecciones o que hay que dar la voz a los ciudadanos, o que por lo menos no puedes estar en el gobierno solamente para estar. Y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el anterior Lehendakari y lo están diciendo todos. Creo que el PNV, que siempre es el más responsable, también viene a ser una voz de alarma que viene sonando. Evidentemente, el que menos importancia hay que dar es a Podemos, porque Podemos lleva diciendo esto hace tiempo, porque Podemos salió del gobierno y evidentemente sangra todavía por la herida de no estar en el poder. No le metieron. Bueno, pues no le metieron. Mejor me lo pones, sangra por esa herida directamente. Y luego Esquerra Republicana con Rufián, que siempre sabe elegir muy bien las palabras para lanzar los mensajes adecuados. Yo creo que aquí se está produciendo una recomposición del tablero electoral. Todo el mundo sabe que va a haber elecciones antes o después, sea en algún momento del 26 a mediados, a principios o a finales, pero que tiene que haber, porque es muy difícil aguantar así, y entonces están cogiendo posiciones. Y las primeras posiciones es distanciarse del presidente, porque cuando lleguen esas elecciones, al que le van a dar todos para tratar de engordar su bolsa electoral va a ser al propio presidente del gobierno. Berna. Sí, vamos a ver, están en una posición fea, incómoda, y sin duda con las posibilidades de salir perdiendo, porque no quiere ninguno de ellos verse ligado a este PSOE de la corrupción, del acoso sexual, etcétera, etcétera, pero menos aún quieren verse ligados a la derecha, ¿no? Y a la llegada de la derecha con Partido Popular y Vox. Entonces, se entretienen con este tipo de declaraciones, pero ninguno está dispuesto a dar el paso de mostrar un antes y un después. No quieren eso, verse ligados al PP y Vox, pero tampoco quieren abrazar al PSOE hasta el punto de decirle, venga, vamos con los presupuestos, vamos con todo, vamos a salvarte. Entonces, es una posición muy incómoda, pero también muy a ver cómo es la palabra, o sea, muy poco responsable, yo creo, porque se están dejando llevar un poco en la tormenta, a ver, que no les alcance a ellos, que no les salpique, pero sin tomar posiciones muy claras, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto y cuánto tiempo esto será sostenible. No, yo lo he dicho antes, a mí esa idea de que, más allá de lo que sería apoyar una moción de censura, que eso por supuesto que no, pero cualquier otra cosa que tenga como consecuencia que haya elecciones y que por tanto llegue a la derecha, no es responsabilidad de Esquerra, no es responsabilidad de Pedro Sánchez, no es responsabilidad de Sumar, es responsabilidad de una Constitución y de un sistema democrático que funciona. Y esa sensación de que es que no podemos hacer porque vamos a traer a la derecha, me parece un discurso viciado de origen que no compro. Y por eso reacciono aquí, no compro ese discurso. Y en cambio, tienen esa parte de discurso mezclado con lo que tú dices, que es esa cosa de que cuando haya elecciones, pues ¿cómo explicarás, cómo reaccionaste tú ante el tema de Salazar, ante el tema
de corrupción, ante las distintas cosas que hay sobre la mesa. Entonces, tienen que tomar partido. Y yo creo que en las elecciones, cuando lleguen, en la izquierda, en todo ese bloque de la izquierda, quien tendrá, ganar, no sé lo que va a pasar ahí, pero tendrá más apoyo o más legitimidad o más dignidad electoral, quien haya sido contundente ahora. Claro. Quien tenga ahora un discurso coherente. Y aunque eso suponga que efectivamente, pues por el juego de las mayorías y de las minorías, pues haya un cambio de ciclo político en España y haya un gobierno distinto. Es previsible que eso ocurra. Pero eso no será responsabilidad de ninguno de los partidos de izquierda. En cambio, que lo que haya es una debacle absoluta, que después del Partido Popular y cuando llegue al gobierno del Partido Popular, como parece que puede ocurrir, enfrente no haya nada. Que haya una descomposición absoluta de la oposición, que aquello sea un jardín destrozado, arrasado por un tsunami, que es una hipótesis real, que nos encontremos con una situación a la italiana en la que haya desaparecido la izquierda del Parlamento prácticamente, y quede una cosa simbólica en la que haya ahí una especie de grupúsculos y sea una cosa destrozada. Eso es una hipótesis en la que hay que trabajar y en la que yo no veo a la izquierda estar trabajando. Que sea la última vez que en España haya una izquierda con nombre propio. Lo hemos visto en Europa, y igual como nos creíamos vacunados aquí de que llega la extrema derecha, y un día llegó, y llegó fortísima, también nos creemos que eso de tener una izquierda también va a ser para siempre. Oiga, bueno, pues por no. eso la pelota debe estar en las filas del Partido Socialista. Ya no digo en Moncloa, en el liderazgo. Preparando, ¿no?, lo que pueda venir, es decir, y preparando. Oiga, usted tiene que reforzar la oposición. Ya sé que es un poco bestia, en política no se funciona así, pero a veces hay que decirlo. ¿Usted qué va a hacer como oposición al Partido Popular cuando gobierne? Tiene que prepararse para ese escenario. Se van a pensar cuando llegue ese momento. Pero eso no puede ser. Antes Pablo, hay unos vasos comunicantes entre los partidos de izquierda, y los partidos de izquierda no pueden mirar para otro lado, y cuando el presidente del gobierno, como decíamos al principio del programa, tiene un mensaje entusiasta de no ver la realidad, ellos hagan exactamente lo mismo, porque si no también van a adelgazar sus apoyos y no va a haber esa oposición fuerte cuando llegue el momento. Y normalmente en todos los inicios y finales de legislatura siempre se ha producido unos vasos comunicantes en los que el pez grande se come a los chicos y entonces se produce un abrazo del oso que hace que un PP o un PSOE gane más votos, y cuando llega el momento de debilidad de esos partidos son los pequeñitos los que acaban engordando, y esos luego son los que tienen un peso importante en el Parlamento. Díselo a Vox, que no estamos diciendo que no, pero va a ser el gran... Estamos hablando de izquierda en su momento, sí, o de CiU, de Junts. No, pero yo por rematar mi idea con respecto a este asunto, creo que las bases y del Partido Socialista tienen ahora mucho que decir. Y el Partido Socialista siempre ha sido un partido muy territorializado, con bases potentes, con mucho trabajo en las federaciones. Todos conocemos federaciones y gente coherente, y gente que lucha por unos valores que no han cambiado básicamente en 100 y pico años, y yo creo mucho en esa gente, y creo que esa gente tiene mucho que decir ante lo que está pasando. Es decir, porque es verdad, Pedro Sánchez está arrastrando al Partido Socialista ahora mismo, y lo hemos dicho con el tema de las candidaturas autonómicas, con ministros, es decir, ha conquistado todos esos espacios que solían surgir de los territorios, y creo que ahí y están surgiendo voces de mujeres, voces de personas, la alcaldesa de La Coruña que entrevistabas el otro día, o van surgiendo ciertas voces, y creo que tienen que surgir más, de mujeres y de hombres. El futuro está ahí, ¿eh? Claro, de mujeres y de hombres. Es el banquillo. Y aquí el hemos banquillo citado es a ese, Carmen Calvo, a Nadia Calviño, claro. Es decir, hay mucho PSOE, para que y creo que tiene que emerger. Salga a jugar, o ya no digo a jugar, salga a entrenar directamente, hace falta que todos los que están en el primer equipo y son titulares se vayan directamente a su casa, porque mientras tanto no se va a poder producir eso. Berna, tienes toda la razón. El Partido Socialista siempre ha sido un partido con un gran poder territorial y con un poder en las federaciones. Es que eso hace años que no existe. Es el sanchismo lo que existe. Bueno, por eso tiene que resurgir. O sea, creo que tienen mucho que decir, además de esos partidos socios de investidura o ya hemos hablado de Sumar, pero que hay una palabra que has citado, Ignasi, que es coherencia. Es decir, puede que no les guste traer a la derecha, etcétera, etcétera, pero es que hay algo importante que se llama coherencia, y creo que todos van a acabar pagando si no son coherentes, ¿no? Vamos con la derecha y con la ultraderecha, porque hay cierta euforia en el Partido Popular, porque todo este alboroto, todos estos casos que afectan al gobierno son celebrados uno a uno desde Génova. Ellos creen que el viento ahora va en su dirección y quieren mantenerlo hasta que caigan, porque ellos dicen que lo hará más pronto que tarde, hasta que caiga el gobierno de Pedro Sánchez. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días. Y por eso forma parte de la estrategia haber convocado elecciones anticipadas, porque creen que en los sitios donde las van convocando, el resultado les va a reforzar y va a debilitar al Partido Socialista. Recuerden, elecciones el domingo en Extremadura, el día 8 de febrero, que ya fueron convocadas ayer en Aragón. Y claro, lo que quiere el Partido Popular, Junquera, es salir con el mejor resultado de este ciclo electoral, con el mejor resultado posible para llegar a Moncloa. Sí, lo de cierta euforia al final es quedarse un poco corto. Tenemos dos versiones del balance que hace el PP del balance. La versión número 1 es la seria, es la que hizo Cuca Gamarra recién acababa Sánchez su intervención. Estamos ante un balance de año que se resume en 3 palabras: corrupción, parálisis y retrocesos. Pero luego tenemos la otra versión, la 2, es la que hizo Feijóo por la noche ante la plana mayor del PP de Madrid, con Ayuso de maestra de ceremonias en la cena de Navidad. El estilo, pues lo valoráis luego vosotros. Yo ya sé que se le está haciendo muy largo el año al señor Sánchez. ¿Cómo será la cosa que ha hecho balance hoy, el 15 de diciembre? Quiere acabar el curso antes que los niños de primaria y de secundaria. Es más, y que los niños de infantil. Hombre, ¿alguna prisa tendrás? Prisa tendrás, dice Feijóo, que Sánchez quiere estar de vacaciones con el Congreso cerrado hasta febrero, pero que el PP no va a parar de denunciar sus corruptelas y sus acosos. ¿Han protegido más a sus babosos que a las mujeres? Ayuso llegó a hablar de un socialismo de Rocos y Freddy, el exactor porno. Feijóo, por su parte, fue también muy duro con los socios del presidente. Que no quieren seguir pasando vergüenza, lo habéis oído, a nuestra amiga Yolanda, incluso al que da clase de ética, al amigo Rufián. Y lo que merecen es pasar vergüenza porque están siendo los cómplices del gobierno más corrupto de los últimos 47 años en España. El líder del PP, estáis escuchando, optó por un mix entre el tono distendido y el Club de la Comedia, que fue muy aplaudido por el partido de Ayuso. Estuvieron muy contentos el uno con el otro toda la noche. Cuanto más se desgastó el partido de Ayuso a Las Palmas fue en este momento. En un momento en el que las mujeres del PSOE se tienen que avergonzar de su partido, yo digo alto y claro que estoy orgulloso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo digo. Lo mantengo. Llegó a decir que Ayuso resiste contra el aparato del Estado, vamos, que está comprando lo de la operación de Estado contra ella. Feijóo prometió que su gobierno va a ser el más honrado de la historia, un corte para la hemeroteca, y Gamarra invitó a Yolanda Díaz a abandonar sus ministerios si realmente Sumar quiere provocar una crisis de gobierno. Pero realmente no se volvió muy loco el PP valorando la comparecencia de Sánchez, porque Génova sigue ocupada, como decíais, en otros asuntos. Tras dejar Azcón ayer Aragón lista para elecciones, hoy Feijóo vuelve a Extremadura, donde los populares continúan persiguiendo, a ver si lo logran este domingo, a la esquiva mayoría absoluta. Gracias, Junquera. Hasta luego. Hasta luego. A ver si lo logran este domingo, porque ahí está Vox y ese mismo viento que impulsa, ese mismo aire que entiende Génova que les impulsa a ellos por la situación en la que se encuentra el gobierno de Pedro Sánchez, es el mismo aire que impulsa también a la ultraderecha, que impulsa a Vox. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. A lo mejor los impulsa un poquitín más deprisa, porque todas las encuestas dan una subida importante de la ultraderecha. Sí, en Vox están envalentonados con sus perspectivas electorales y creen que la estrategia del PP de adelantar elecciones a quien realmente les va a beneficiar es a ellos. Los de Abascal cuentan con mejorar sus anteriores resultados y con que el PP los necesitará y no piensan dar gratis ese apoyo. Por ahora descargan toda la culpa de los adelantos en los de Feijóo. Creo que el adelanto electoral en Aragón demuestra lo mismo que en Extremadura. La incapacidad de Guardiola por un lado, la incapacidad del señor Azcón por otro para llegar a un acuerdo con Vox. Y sobre todo el egoísmo de ambos, porque en estos momentos teníamos que estar todos centrados en ver cómo echamos a Pedro Sánchez. Pese al discurso en público, lo que nos dicen fuentes del partido de ultraderecha es que los adelantos les pueden venir bien porque les dan más poder negociador frente a un PP que se va a ver obligado a ceder ante sus postulados, que recordemos incluyen medidas xenófobas o contra el cambio climático. La alternativa sería repetir elecciones. En Vox creen que si el PP se arriesga demasiado, el desgaste puede arrastrar a Andalucía y hacer que los populares pierdan allí la mayoría absoluta. Eso es, de hecho, lo que apuntaba ayer el CIS andaluz. En el PP, sin embargo, hacen una lectura muy distinta. Entienden que muerto el
el bipartidismo, ahora la política se juega en bloques y prefieren el voto en la ultraderecha antes que en la izquierda, así que evitan la guerra con Vox porque dan por hecho que los van a necesitar. Este optimismo electoral en Vox persiste, Julia, a pesar de otro escándalo relacionado con la gestión del dinero, con las cuentas de este partido. Recordarán que el Tribunal de Cuentas les ha sancionado ya varias veces y que hay bastantes dudas acerca de cómo opera la fundación del partido que preside el propio Santiago Abascal, pero resulta que ahora en los últimos días hemos sabido también de la confirmación de que Revuelta, que es la organización juvenil vinculada a Vox, recaudó dinero para la Dana que no destinó a los afectados por la Dana. Eso y que la cúpula del partido parece ser que lo sabía todo según unos audios que desvela hoy El Mundo. Sí, le crecen los enanos a Vox. Lo que revelan los audios es que el partido de Abascal tuvo conocimiento de las irregularidades de la agrupación juvenil de ultraderecha, sabían de la estafa con las donaciones de la Dana, pero le ofrecieron un pacto de no agresión a Revuelta. Vox no denunciaba si a cambio ellos disolvían la asociación. A esa reunión acuden Jorge Buxadé, que es el líder de la delegación europea de Vox, y la secretaria general adjunta Montserrat Lluís, que les llega a decir que Abascal está al tanto y que necesitan liquidar las juventudes antes de que el escándalo salte a la prensa y los salpique de lleno. En esas conversaciones, Lluís reconoce que el partido es la casa de Tócame Roque y que si Vox quiere gobernar tiene que empezar a funcionar de una manera más profesional y más limpia. Esto lo dice alguien que está en la dirección del partido. Cuando Revuelta se niega a disolverse y a someterse al control de Vox, es cuando, según la agrupación, empieza una persecución intimidatoria, que por otra parte es la dinámica que han denunciado en otras ocasiones algunos cargos que han abandonado el partido. Julia, gracias. A vosotros. De todas formas, yo no creo que la corrupción o que sea la casa de Tócame Roque afecte a Vox en sus expectativas electorales, pero en cualquier caso, no sé si sería más prudente, Ignasi, que rebajara un poco la euforia al Partido Popular. Bueno, creo que debería y que está haciendo experimentos con gaseosa, ¿no? Y en el caso de Aragón es especialmente claro, porque es uno de esos ejemplos en los que no tenía por qué disolver y ha disuelto creyendo que va a tener un refuerzo que no está escrito en ningún sitio y que efectivamente Vox puede por lo menos quedarse como está, si es que no subir, ¿no? Tiene razón que toda esta situación de corrupción de Vox, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y de desvíos de fondos, que no es el primero, ¿eh? O sea, Marine Le Pen está condenada en Francia y ha sido inhabilitada en Francia por delitos y por irregularidades que en España todavía no les ha condenado, exactamente iguales que las de Vox aquí, ¿eh? Solo que aquí efectivamente pues la justicia pues en unos casos es intensa y en otros pues mira para otro lado, y lo digo así de claro, ¿no? Pero efectivamente eso no va a tener coste electoral para Vox, y creo que el Partido Popular está haciendo una apuesta arriesgada y vamos a ver lo que pasa en Extremadura. En ese sentido sí es un termómetro. Antes decía, las elecciones no son un termómetro para Moncloa, para el conjunto de España. Sí son un termómetro para el equilibrio PP-Vox y la foto de lo que salga del domingo sí es importante para ese equilibrio. Sí, aquí es muy interesante y llamativo el discurso de Feijóo. O sea, yo creo que Feijóo no acaba de tirar, se ven las encuestas, acabamos de oír estos extractos que habéis puesto del discurso de ayer, y su tono, desde mi punto de vista, es ridículo. Es un tono faltón, ridículo. Mire que hay temas por los que atacar al gobierno. Pero mira que hay temas por los que atacar al gobierno. Si es que solo nos tiene que oír, y nosotros no tenemos ninguna sospecha de ser pro Partido Popular en absoluto, ¿no? Y sin embargo se fija en que adelanta la rendición de cuentas antes de los colegios, antes de que los niños cojan las vacaciones de Navidad. Es todo ridículo, es faltón. Es muy flojo políticamente. O sea, sigue apostándolo todo al antisanchismo sin mostrarnos oportunidades. ¿Y cuál es el resultado? Que todas las encuestas vemos que dan a un Vox disparado en Extremadura, a nivel nacional, en Valencia, incluso en Aragón dan algunas encuestas ya. En Andalucía. Ayer lo decía también. Es decir, el CIS andaluz. No está capitalizando toda la crisis que ya hemos analizado que está pasando el Partido Socialista por sus propios errores internos, y entonces, bueno, es muy cuestionable. La propia Díaz Ayuso en la cena de ayer le tiene que leer la cartilla con tonito también simpático comparado con el que nos tiene acostumbrados, pero le dice, no hay que ser tibio, hay que lanzarse a la piscina, hay que... Bueno, en fin, esto es un lastre para el Partido Popular, y efectivamente, bueno, como has dicho, Ignasi, en Extremadura vamos a ver cuánto crece Vox por lo que no crece el Partido Popular.
Qué difícil y qué dura es la posición, porque hagas lo que hagas, nunca aciertas. Y esto le pasa a Feijóo, pero le ha pasado antes a Sánchez, le ha pasado, acordaros a Zapatero, que siempre se decía que no llegaría al poder, le pasaba a Aznar, por supuesto, etcétera, etcétera. El reto que tiene el Partido Popular y que tiene Feijóo especialmente es rentabilizar. ¿Cómo es posible que el gobierno esté tan desgastado y efectivamente en las encuestas capitalice muy poquito? Porque sube respecto a las últimas elecciones generales, pero sube muy poquito. En Extremadura, donde el PSOE está absolutamente descompuesto, donde María Guardiola más está consolidada en solo 2 años de mandato, va a ganar las elecciones y ese es el mérito, pero va a ganar unas elecciones que perdió hace 2 años. Ganó el Partido Socialista en votos, empataron en escaños. Ahora va a ganar en votos ampliamente el PP, pero porque se hunde el PSOE. El PP sube un poquito, pero quien rentabiliza todo lo demás sorprendentemente es Vox. Y a mí me alucina, me sigue alucinando que año y medio después de haber salido de todos los gobiernos autonómicos, los políticos están para estar en el poder, ¿no? Todo lo que quieren es pillar poder y de repente llegan al poder, en cuestión de meses se arrepienten, hacen una estrategia que parecía absolutamente loca, que era abandonar todos los gobiernos, y Vox, en vez de caer, en vez de desdibujarse, lo que hace es subir, con coste y con riesgo cero, porque como no estás en el poder, no está en el poder, claro, pues pero influye completamente en los que están en el poder. Absolutamente. Entonces, a mí ahí me lleva a una reflexión respecto a la nueva política, respecto al tratamiento de los medios de comunicación actualmente y luego como ciudadanos también de qué estamos buscando en los políticos. Porque si realmente se manifiesta un apoyo creciente hacia Vox cuando no ha demostrado nada todavía, pues al final es un cabreo con el político porque sí, entonces vamos a premiar al que no ha pasado por ahí todavía. Y el reto, volviendo a lo que decía al principio, del Partido Popular es tratar de rentabilizar eso. En Extremadura, Vox ha dicho desde el primer momento que el riesgo para el PP es grande en el sentido de sí, vale, te vas a presentar, vas a ganar las elecciones, vas a decir que has arrasado en votos respecto al PSOE, pero no vas a sumar mayoría absoluta. No vas a tener mayoría absoluta. Es un fracaso. A mí lo que dicen dentro del Partido Popular reconocen es que esa mayoría absoluta es casi imposible. Si se produce el domingo, que hay una pequeña posibilidad, va a ser una carambola, pero significaría conseguir lo que no ha conseguido Feijóo desde que llegó a la calle Génova, y es movilizar el voto útil. Porque la gente que siempre había entendido el voto útil decidía muchas elecciones, aunque también es cierto que Pablo Simón y otros compañeros dicen que esto no es tan cierto, pero el voto útil que siempre se ha manifestado como clave en las elecciones, cuando llega el momento de la verdad, Feijóo no lo está rentabilizando y la gente prefiere otro tipo de voto, y ese voto útil podría pasar en Extremadura si la gente piensa que el riesgo de que Vox tenga poder es muy grande y entonces hay gente de izquierdas o de centro izquierda que acaba votando a María Guardiola. Hay una cosa que creo que María Guardiola sí está haciendo muy bien: se está dejando atizar por Vox. Esto no lo permiten otros líderes del PP. María Guardiola creo que inteligentemente lo hace porque sabe que cuanto más le pase eso, más puede acercar a esos votantes de izquierda. Y voy a lo que decía Ignasi. Aragón yo no lo veo tan claro, lo veo bastante más complicado. Gente de Aragón a mí me ha dicho que para ellos es un riesgo mínimo porque consideran que de alguna manera lo peor que les puede pasar es quedarse como están. Pero convocar elecciones para decir, vale, he ganado, tengo más ventajas respecto al PSOE, si hubiera unas elecciones generales ahora sacaría 1 o 2 escaños más en el Congreso, pero al final quedarte para lo mismo y tener que atravesar el puente de pactar con Vox una vez en Extremadura, otra vez en Aragón, otra vez tal, pues entonces nos acordamos de lo que decía Pedro Sánchez ayer, de bueno, a lo mejor se alinean los astros y consigo sobrevivir y convocar y que vuelva a sumar. Difícil, pero insisto en que el PP lo que tiene que hacer es no solamente pensar en Vox, sino pensar en cómo atraer al ciudadano, no pensar en el votante Vox, sino en todos los ciudadanos. Déjame unos últimos minutos para un tema de esos que afectan a la gente. Ayer hubo 2 acuerdos, un preacuerdo en materia sanitaria, pero después hubo ese acuerdo entre el Gobierno, entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar. Jordi Fàbrega, habla de nuevo. Hola, buenos días de nuevo. Hay acuerdo, recibió la propuesta de Yolanda Díaz el visto bueno de los sindicatos, que básicamente ampliarían 8 días estos permisos y que además contempla la creación de un permiso por cuidados paliativos y para acompañar a un allegado en el caso de que este allegado haya solicitado la aplicación de la eutanasia. Sí, estamos hablando de 3 permisos. El de fallecimiento de familiar, aquí lo que pretende Trabajo es ampliarlo hasta los 10 días, es decir, que si muere un familiar de hasta 2º grado tengamos 10 días
días de permiso laboral que podamos disfrutar durante las 4 semanas posteriores al fallecimiento. Hay un segundo permiso que es nuevo y es este de cuidados paliativos, que consiste en 15 días de permisos que podemos coger en 2 periodos, siempre de un plazo de 3 meses desde que los solicitamos para cuidar también a un familiar. Y hay un tercer permiso que también es nuevo y que es para que un trabajador acompañe a alguien en el día de su eutanasia. Aquí no hace falta ser familiar, es un permiso para la persona que designe a aquel que vaya a recibir la eutanasia. Esto es lo que propone Trabajo, lo que tiene el visto bueno de los sindicatos y lo que rechaza la patronal. Lo que ahora se negociará con los grupos parlamentarios es la tramitación de esta propuesta, que tiene que ser aprobada por tanto por las Cortes, y a ello se va a poner ya el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. El Ministerio de Trabajo se pone ya a trabajar desde este mismo instante para garantizar el apoyo parlamentario a esta norma. Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española y creo que los grupos parlamentarios van a respaldar mayoritariamente esta iniciativa. El de los grupos parlamentarios va a ser el trámite más difícil, porque hay que recordar que ha sido precisamente en el Congreso donde se han caído algunas de las propuestas del Ministerio de Trabajo este año, como por ejemplo la de la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media a la semana. Pues a negociar tocan. Jordi, gracias. Hasta luego. Berna, ampliar el permiso, a mí de entrada me parece necesario ampliar el permiso por defunción de un familiar. Sí, no se me ocurre quién puede estar en contra. La patronal, de entrada la patronal. Y después algún partido político, era seguramente. Retórico, sí. Pero bueno, si fuera por la patronal, voy a exagerar, por supuesto, seguiríamos en tiempos de Dickens con los niños trabajando. Eso es así, estoy exagerando, ¿eh? Es decir, la sociedad avanza, tenemos nuevas necesidades, tenemos nuevas sensibilidades, tenemos nuevas posibilidades, porque efectivamente el capitalismo ya no es el del siglo XIX. Y yo creo que los avances, o sea, no sé decir si son 10 días o 8 o lo que sea, pero desde luego en una sociedad envejecida en la que cada vez tenemos que cuidar a más personas mayores, atender a más personas mayores, bueno, me parece fundamental que vayamos incorporando estos avances y me refiero a todos, los de las 37 horas y media como jornada semanal, o estos permisos por eutanasia o por paliativos, muy interesante. Sí. Cada vez estamos rodeados de más casos en los que es necesario ese cuidado en los días últimos de una persona a la que han puesto tratamiento paliativo, y por supuesto el fallecimiento. Lo dicho, no se me ocurre quién puede estar en contra. Bueno, tiene todo su sentido, pero luego hace falta la mayoría parlamentaria. Y, por ejemplo, Junts está muy cerca de Foment del Trabajo, claro, que es la patronal. Y, por tanto, Junts votará, vamos a ser crudos, lo que le diga la patronal catalana. Y ahí, pues tú ya lo has puesto muy claro, ¿eh? Yo no veo muy claro que la patronal catalana vaya a apoyar esta medida, y si no la apoya, no la apoyará Junts. Así que podemos estar entre otra de esos casos en los que está muy bien la rueda de prensa, está muy bien ponerlo sobre la mesa, pero gobernar sin el Parlamento a la hora de la verdad es un poco complicado, ¿eh? Ya no las patronales, los partidos van a estar cómodos votando en contra de esto. O sea, ¿el Partido Popular va a estar cómodo votando en contra de esto? Pues depende de cómo lo vendas, depende de cómo lo expliques. Cosas mayores hemos visto, ¿no? Depende de si se queda solo. Estamos otra vez en eso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que los anuncios son bastante positivos los tres, y además con bastante razón y sentido común, etcétera, etcétera. El problema de esto es quién paga la fiesta. Es decir, es muy fácil hacer anuncios y aprobar nuevos derechos cuando no los pagas tú, cuando el Estado, digamos, ahí no aporta. Y ahí es donde precisamente se explica el rechazo de la patronal, evidentemente, porque es algo que asume la empresa directamente en todos los casos. Yendo al fondo del asunto, más allá del dinero, evidentemente es que un permiso legal de 2 días cuando se te muere un familiar, es que esto, gracias a Dios, no existe en casi ningún sitio, porque la mayoría de las empresas ya lo tienen ampliado de por sí, la mayoría de las empresas, pero claro, la ley dice lo que dice, entonces bienvenido sea el adaptarlo. A lo mejor pasar directamente de 2 días a 10 días parece una barbaridad, pero que menos que 5 o 6 días, una semana para reponerte cuando tienes una pérdida grave, sobre todo un familiar cercano. Yo pienso especialmente en primer grado, segundo grado podría ser otra cosa, tal. El tema de la eutanasia, yo estoy en contra de la eutanasia, pero me parece que es de absoluto lógica y sentido que si de alguna manera alguien
decide ese final de su vida, vaya acompañado de alguien. Y si designa a una persona en concreto, que esa persona tenga un permiso y no tenga que coger el día libre, de absoluto sentido común. Y luego está el tema de los cuidados paliativos, gran olvidado en esta sociedad actual, muy necesario. Y fijaros, ahí incluso se puede quedar corto, porque hay veces que no son 15 días, puede estar alrededor de una semana, pero hay gente que esos cuidados paliativos pueden durar más tiempo alargar. Y ahí hay que estar siempre y son los días más importantes. Y en los 2 días reglados, tú decías, para reponerse, no solo para reponerse, la muerte de un familiar cercano requiere una serie de gestiones que al margen de reponerte del duelo, de pasar el duelo, que te pasan por encima. Sí. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hello again, it's you and me. Kinda always like it used to be. Sipping wine, killing time. Minutos finales del Abierto para Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Encargados de contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora. Se llama El Cuerpo Errante y es una exposición que ya se puede ver en el Palacio de América, en la Casa de América, en Madrid, hasta el 14 de febrero. Allí hay cartas, documentos, manuscritos, juguetes, algún busto tiroteado. ¿Qué tienen en común todas esas cosas? Pues que vertebran al final la memoria del exilio, de la gente que se tuvo que marchar a partir de 1939 de nuestro país. Nos hemos traído a su comisario, a Jorge Moreno, para que nos cuente todo esto y para que ponga un poco de orden también entre Aitana Castaño y Nacho García. Que eso es fundamental. Eso es muy importante. Eso es lo más importante. ¿Pero que están mal o qué? Ellos están raros. Bueno, mis experiencias con Chema Rodríguez, nos marchamos a Las Palmas para conocer a Nardi Barrios, 76 años, presidenta de un club de mujeres emprendedoras y alguien, no sé si alguien de los que está en la mesa la conoce, estuvo en primera línea política del Congreso de los Diputados durante muchos años, así que tenemos a Nardi Barrios y después, después de Nardi Barrios vendrá Eduardo Barba, que nos vamos a meter con él en el jardín, como todos los martes. ¿Toca? Hoy toca pues el verdor del jardín, porque tiene un verdor nuevo después del otoño o en pleno otoño. Y también hay 2 casos muy concretos, que es la llegada de 2 hiedras, una en esqueje y otra ya en planta. Vale. Yo de pequeño las hiedras las confundía con las hienas. Cuando mi madre decía, hay una hiedra en el jardín, me daba un miedo. Sí, eso de pequeño, una tontería de pequeño, pero que es verdad que me pasaba, los confundía. 900-100-800, porque se confunde y no da el teléfono, está pensando en las hienas y en las hiedras. 900-100-800, el teléfono al que tienen que llamar si quieren hacerle cualquier consulta a Eduardo Barba sobre plantas, sobre flores, sobre hiedras. Sobre hienas no, pero sobre hiedras seguro que tienen algo que preguntarle. Y para terminar con Martín Bianchi, 15 minutos de fama, vamos a hablar de alguna reconciliación amorosa que puede darse en Navidad, que podría llevar el nombre de Shakira, pero que no va a ser con Piqué, y luego algunas reconciliaciones que no son posibles. Yo he sabido que el hilo conductor entre Mar Flores y Terelu Campos es un nieto. Sí, tienen un nieto en común. Lo desconocía, para mí ha sido un impacto, pero mayor impacto ha sido todavía que como no se hablan, en la fiesta de cumpleaños las 2 abuelas no fueron excluidas. Primer aniversario del niño y no fueron las 2 abuelas. Qué cosas pasan. Qué tremendo. A ver, si no se hablan, lo importante es el niño, ¿no? Por si lo importante es el niño, hay que hablarse para ir al cumpleaños del niño. Bueno, o a lo mejor no, es que... Parece mentira que lo digas tú. Está polarizada esa familia como la política. Necesito un árbol genealógico. ¿Cómo será la cena de Navidad? Exacto. Berna González Harbour, Pablo Iglesias, Ignacio Guardans, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.